El tema es sí quiero. Y no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido muchas veces estancados, desenfocados, desanimados, como que nada nos sale bien, ¿verdad? Como que lo que planeamos se demora, se atrasa, y es como que estamos luchando porque todo salga bien, pero nada pasa. Y es como que estamos en nuestras fuerzas, como que golpeamos algo, pero como que no se abre, no se rompe, no pasa nada. ¿A alguien le ha pasado? Amén, ¿sí o qué? Es como que quieres que te alcen el sueldo, pero no pasa nada, ¿no? Que es más, te van a bajar o que no te van a pagar horas extras. Te pasa lo peor, ¿cierto? Y eso te desanima, eso te lleva a sentirte solo, a sentirte que, a ver, si yo conozco a Dios, busco a Dios, ¿por qué no me pasan cosas buenas, cierto? Entonces a veces nos podemos sentir abandonados, nos podemos sentir solos, nos podemos sentir que a nosotros, o sea, ni una mosca se nos para, es como que nadie nos para bola, como que no somos importantes. ¿Alguien se identifica conmigo? Como que hay otras personas mejores que yo, entonces yo no valgo mucho, ¿verdad? Y son pensamientos, son cosas que muchas veces las hacemos real en nuestra mente. Hace un par de años atrás, no sé si ustedes conocen a Eugenio Derbez, ¿cierto? Él tuvo un accidente porque estuvo jugando con su hijo con esto de la realidad virtual. Entonces dice que él veía que estaba en un abismo, entonces sentía que, o sea, ahí iba y se fue de boca en el abismo, pero en la realidad virtual. Sin embargo, en la vida real, fue tanto el susto y la impresión que se fue contra el piso con todo su peso del cuerpo, y dice que se rompió el hombro. Y este hueso se le fue hasta arriba y todo, y fue algo súper delicado. Y yo me ponía a pensar esto porque a veces nosotros en nuestras vidas vivimos en una realidad virtual, en algo que no es real, pero que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Muchas veces nuestros pensamientos son tan fuertes, ¿sí? Que como te decía, que te sientes que no vales, que no eres muy talentoso, que no eres muy inteligente y todo. Y sabes, esos son pensamientos, son cosas que tal vez por nuestro entorno, tal vez por cómo crecimos, tal vez por las palabras que nos dijeron cuando éramos pequeños, ¿sabes qué? No eres muy inteligente, él está mi hijo, el mayor, el que salió inteligente, el deportista y todo, y aquí mi hijito, el cuchito, así, el peor es nada, ¿verdad? Entonces a veces desde niños nos inculcaron eso, de no valorarnos, de no hacernos como que... de no aceptarnos como son, de no creer que somos buenos. Y me ponía a pensar porque la palabra de Dios dice en Filipenses 4:8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Bueno, aquí Pablo les estaba dando algunas indicaciones a los filipenses. Ojo, Pablo estaba en la cárcel y él decía esto: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos, ¿sí?, emociones, sentimientos, se conviertan tan reales, ¿sí?, que a veces como que no podemos evitar sentirnos rechazados. No podemos evitar sentir envidia, no podemos evitar sentir resentimiento porque alguien no me trató como yo quería, ¿verdad? Entonces dice la palabra que nosotros debemos concentrarnos. ¿Cuántos creen que sufren de TDAH? ¿Cuántos creen que se desconcentran por todo? Pasa la mosca y... concéntrate, pasa la mosca, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí soy, ¿verdad? Entonces, y dice, lo primero, concéntrense en todo lo que es verdadero. Ahora, si yo pienso que no valgo nada, que soy un rechazado, que no soy inteligente, ¿eso es verdad? No. Dios dice que no, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos cambiar la realidad virtual que estamos viviendo en nuestra mente por la verdad de Dios en nuestras vidas. Porque a veces caminamos así, aparentando que todo está bien, y el resultado de eso son nuestras redes sociales. Todo lindo, todo hermoso, hay que las parejas te amo mi amor y todo, y después están que como perros y gatos después, que no se soportan, que ya no saben qué hacer, y qué triste, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos concentrarnos en lo que es verdadero, en todo lo bueno. Y dice, en todo lo admirable, piensen en cosas excelentes. Ahora,
haciendo generalizando qué tipos de pensamientos tenemos. Entonces, hay algo que Jesús también nos enseña a través de lo que escribía Pablo, que dice que nosotros necesitamos derribar los argumentos en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder vivir la vida que Dios ya ganó para nosotros. Para poder vivir lo verdadero, lo justo, lo honorable, lo admirable, lo de buen nombre. Amén. Entonces, lo que dice digno de alabanza. Cada vez que tú pienses eso, necesitas decir, a ver, tengo que concentrarme porque eso no es verdad. Lo que el enemigo está metiendo en mi cabeza no es verdad. Necesito decir no. Necesito decidir pensar. Y sabes, esto es una acción que nosotros hacemos, una decisión que nosotros tomamos, como compartía Sari la semana pasada. O sea, cada cosa, cada decisión que tomemos va de acuerdo a lo que pensamos, va de acuerdo a lo que estamos permitiendo que en nuestra mente suceda. Amén. Y Dios es el más interesado en que nosotros vivamos vidas plenas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios es el más interesado, pero también depende mucho del esfuerzo, de la decisión que yo tome para alcanzar esa vida plena, para vivir y experimentar la libertad y la sanidad que Dios quiere darnos. La sanidad en nuestras emociones, la sanidad en nuestra alma, la sanidad en nuestro cuerpo. Amén. Hay una historia que a mí me ha andado rondando mucho esta semana, que es súper chévere y súper sencilla. Y esto quiero desarrollar un poquito. En Mateo 8, del 1 al 3. Dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. ¿Sabes? A mí me llama full la atención esta acción porque dice que la lepra en ese tiempo era como más común, ¿no? Pero la lepra era considerada una enfermedad, o sea, terrible. Incluso los leprosos no podían estar cerca de las otras personas. Ellos vivían ahí atrás de las tumbas y todo, fuera de la ciudad, alejados. O sea, no tenían dignidad, eran como la escoria de la ciudad en ese tiempo. Entonces, la condición de un leproso, aparte de que sufría, de que se le comía la piel, se desintegraba literalmente, ¿sí? Las personas, incluidos los sacerdotes, asumían esa enfermedad con que esa persona era pecador, que por el pecado, por eso le cayó lepra, ¿sí? Entonces, era terrible. Primero, él no tenía, o sea, eso era contagioso y no podía acercarse. Dice, aquí anotaba yo, el leproso dice que los rabinos incluso lo despreciaban, dice que ellos tenían que ir y presentarse con su enfermedad tal como eran, y dice que el sacerdote lo miraba, lo examinaba, uy, sí tienes lepra, ándate de aquí. ¿Sí? Los expulsaban, los ninguneaban, o sea, era algo terrible. Aparte de la enfermedad, de lo que sufrían en su cuerpo, también sufrían en su alma, ¿sí? Porque los despreciaban. Y estas personas se sentían, yo me acuerdo, yo me imagino, ¿sí? Se sentían demasiado aisladas, demasiado tristes, demasiado solas, porque imagínense, siempre uno necesita, o sea, es bacán contar con tus amigos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, aquí vamos y comemos, vamos a un helado, nos reímos, y qué chévere compartir, pero estas personas no lo podían hacer, y desde ahí había algo, aparte de su enfermedad, en su corazón que estaba mal, ¿sí? Y sin embargo, el leproso, a pesar de esa condición, vino delante de Jesús. Dice que estaba la multitud ahí y él fue donde Jesús. ¿Y qué pasó? Él tenía muchos impedimentos. Yo me imagino, él sabía cuán terrible era su problema. Él sabía que otra gente tal vez renunció, se desesperanzó, se resignó a que así iban a morir y solos y tristes y todo. Él no tenía a nadie que podía llevarlo hacia Jesús, porque obviamente no tenía amigos, ¿sí o qué? Él no tenía un ejemplo previo, o sea, no escuchó antes de que tal vez Jesús sanó a un leproso. O sea, él no tenía como que la idea de nada, pero él escuchó que Jesús hacía milagros.
Y él no le importó su condición y fue, se acercó. Y eso a mí me llama la atención mucho porque a pesar de los impedimentos que tenía, él venció la vergüenza, venció el temor, venció el que dirán, la crítica, la murmuración, incluso que lo hagan a un lado y que lo pateen, que lo sacan de aquí, ¿verdad? Pero en su corazón había la certeza de que Jesús podía sanarlo. Entonces se enfocó en quién podía sanarlo y no en su condición. Yo estoy segura que nosotros, cada uno, tenemos heridas en nuestros corazones. ¿Sí? Hay heridas, la psicología habla de heridas de rechazo, abandono, la traición, humillación. ¿Sí? Hay heridas que tal vez nos marcaron en la infancia. Y para mí una de esas heridas fue la herida del abandono. Cuando yo era muy pequeña, mis papás se separaron, se divorciaron. Y bueno, yo en esa y toda chiquita, ¿qué iba a entender? Pero eso sí me afectó. Y yo me acuerdo que, o sea, mejor dicho, no me acuerdo nada. No me acuerdo nada de cómo fue mi infancia, de nada. Entonces yo decía, ¿por qué será que no me acuerdo? Y un día así como estudiando, como leyendo ahí, decía que cuando nosotros sufrimos un trauma o cuando sufrimos algo fuerte, o sea, algo que nos marca tanto, nuestro cerebro automáticamente como mecanismo de defensa bloquea esas emociones, bloquea esos recuerdos. ¿Para qué? Para que no te cause dolor. Sin embargo, eso sí causa heridas en nuestro corazón. Y por eso, he ahí, y lo que yo iba descubriendo es que no entendía por qué muchas veces me sentía despreciada, me sentía que no servía para nada, me sentía que no era muy importante o que no era muy querida o que nadie me iba a querer tanto o apreciar tanto o que solo me usaban por algo. Y yo una vez me acuerdo que ya grande yo decía, Señor, ¿por qué me siento así? Yo ya estaba cansada. Porque qué turro es que vengan y te digan, oye, qué bacán que haces esto, eres muy talentosa y todo. Y tú te quedas como, ¿gracias? ¿Por qué? Porque no te lo crees. ¿Por qué? Porque hay heridas en el corazón que te impiden recibir la verdad que habla Dios de ti. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo, tuve la oportunidad de estudiar y en este instituto cristiano nos hablaron un poquito de esto de sanidad de las emociones y todo. Y también me decían, siempre era como que, oye, qué bacán, qué lindo que haces esto, que lo otro. Y yo, ajá, gracias, pero nunca podía recibirlo, o sea, era como que nunca podía aceptarlo de verdad, por encimita nomás. Y yo un día me cansé y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Ayúdame a ir a la raíz, o sea, quiero ya soltar este peso, o sea, no entiendo por qué me siento tan mal, porque yo sé que eso no es lo que tú quieres para mí, yo sé que soy tu hija, pero no lo puedo sentir, pero no lo puedo experimentar, ¿por qué? Ayúdame. Entonces, orando y abriendo mi corazón y todo, le dije, vino una escena a mi mente, y era una escena cuando yo era niña, ¿sí? Entonces, en esa escena yo escuchaba palabras que me decían como que, si ves, cuando haces esto, nada haces bien y todo, y no sé qué, te pareces a tu papá y no sé qué, y no sé cuánto, sí. Y eran cosas fuertes, ¿no? Que yo nunca me acordaba. Pero cuando oré y le dije, Señor, ayúdame, muéstrame. Y Dios es tan bueno que me lo mostró. Y eso fue horrible, créanme. Lloré amargamente, dije, no puede ser, ¿por qué he vivido tanto tiempo? Y me dolió, creo que capaz como me habrá dolido en ese rato, que yo ni siquiera me acuerdo, pero wow, y andaba así, 2 días así, 3 días así, como que deprimida, como que, ya descubrí, bacán, y yo decía, tendría que estar en libertad, ¿no? O sea, tendría que estar como contenta de que ya Dios me reveló algo. Sin embargo, esa situación me generó mucho dolor, mucha tristeza, muchas emociones que no es bonito sentirlas, ¿sí? Entonces, cuando yo me pensaba en cuando el leproso fue a donde Jesús y le dijo, si quieres, Jesús, sáname, si quieres, Señor, sáname. Y yo digo, muchas veces nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y a veces Dios te da una respuesta. Dios te dice, mira, necesitas humillarte, necesitas rendirte, necesitas abrir tu corazón, necesitas permitir que yo vaya a lo más profundo y saque lo más feo que tienes. Pero, ¿sabes? Ese proceso duele. Eso duele.
Y sabes, yo experimenté eso. Y en vez de tal vez ir nuevamente a Dios, cada vez que me sentía así y como permitir que Él me sane y el que siga trayendo cosas a mi mente, recuerdos que también tal vez me dolían, yo empecé a poner una barrera. ¿Por qué? Porque no quería sentirme vulnerable, porque no quería pasar el dolor, porque pensaba que me iban a decir, por lo general yo soy muy llorona, entonces que me digan, que la que siempre llora, que la que habla y siempre llora, entonces no. Y empecé a poner una coraza, una barrera en mi vida, en mi corazón hacia Dios. Y inconscientemente o conscientemente fue como que trunqué el proceso que Dios empezó en mí para que siga sanando mi corazón. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu condición? El leproso era denigrante, ¿sí? Su condición era terrible. ¿Cuál es la condición en la que tú te encuentras? Tal vez estás pasando por un desierto, tal vez estás teniendo problemas en tu familia, crisis familiar, tus papás tal vez, o tú mismo con tus relaciones, envidia, falta de perdón, orgullo, odio, resentimiento, mentiras. ¿Sabes? La lepra representa el pecado en esta ocasión, ¿sí? Y a veces nosotros necesitamos, no a veces, siempre necesitamos reconocer cuál es nuestra necesidad y ser lo suficientemente valientes para que Dios obre. Y sabes, eso es lo que no nos gusta, pasar por el dolor. Sí, no nos gusta andar llorando porque a veces, no, es que yo tengo que estar bien, yo soy líder, o sea, tengo que estar bien, ¿cómo voy a permitirme? Y es ahí donde también actúa el orgullo en nuestros corazones, ¿sí? Y ¿por qué necesitamos reconocer nuestra debilidad? ¿Sí? Cuando Él vino, se arrodilló, dijo, Señor. Entonces reconoció que Dios podía hacerlo, que Jesús era Dios y Él podía hacerlo. Lo que más nos cuesta es reconocer nuestra necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos cuesta reconocer que estamos mal? Porque entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Sí o qué? A veces es como que, ¿y qué más? ¿Cómo va en esta situación? Bien, porque no queremos hablar de nuestras debilidades. Y sabes, Pablo dice, yo decido gloriarme en mis debilidades porque en ellas Dios se fortalece. Y cuando huimos de eso, atrasamos el proceso de sanidad que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso empecé preguntando, ¿cuántas veces te has sentido estancado, que no avanzas, que nada te sale bien? Porque a veces depende mucho de nosotros, de los pasos y las decisiones que nosotros tomemos. Ahora, el leproso expuso su necesidad y él rompió todo protocolo, ¿sí? Y hay necesidades que no se exponen, pero que están ahí, que son reales y que solo podemos ir a Jesús para que Él las supla. ¿Cuál es tu necesidad hoy en día? Ser sana del orgullo, del dolor, del odio, del resentimiento, ¿sí? Tal vez pasaron muchas cosas en tu mente y que tú mejor las quieres evitar para no volver a sufrir o no volver a recordar o no volver a vivir ese dolor. Y eso muchas veces nos trunca, nos frena. Y no es que Dios no nos escucha, no es que Dios no está haciendo nada, es que muchas veces nosotros estamos ahí poniéndole el pie a la puerta para que no abra, ¿verdad? Y es como que estamos luchando en nuestras fuerzas porque nos da miedo atravesar el dolor. No nos gusta sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, Jesús aquí en la tierra vino a enseñarnos que es necesario sufrir. Él sufrió, Él dio su vida para que tú y yo y nosotros podamos experimentar la vida, la salvación, la libertad, la sanidad que Él ya ganó. Amén. Y esa es la verdad que yo tengo y necesito poner en mi mente y en mi corazón. Por más situaciones complicadas que hayamos vivido, no nos resistamos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sabes, yo meditaba un poco en lo que decía Miguelito el otro día, predicaba el miércoles, y él decía que nosotros dudamos de Dios, ¿sí? Por miedo, ¿ya? Porque, ay, no, es que
no sé si Dios va a hacer esto, no sé si Dios me va a dar la pareja que yo quiero, que yo he anhelado, no sé si Dios me va a dar ese trabajo, no sé si voy a adquirir ese título. Y estamos dudando de Dios por miedo. Y yo pensaba, pero ¿por qué tengo miedo? Y cuando pensé esto y como que fue, ¡pum! Y voy a leerlo para no decirlo mal. Tenemos miedo porque no estamos seguros que Dios hará lo que yo quiero que haga o como yo quiero que haga las cosas. Por eso tenemos miedo. ¿Y sabes qué es eso? Cuando uno quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas, a su manera, ¿cómo se llama eso? No. Orgullo. ¿Verdad? Y sabes, siguiendo con mi situación, yo frené eso en mi vida y cuando un momento me sentí súper estancada, un buen tiempo estuve muy estancada, me sentía desanimada, decía, Señor, ¿por qué no haces nada nuevo en mí? ¿Por qué no esto? ¿Por qué lo otro? Incluso en mi célula me había estancado un montón. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa si yo te estoy sirviendo? Ahí viene el quererle reclamar a Dios. Y después, cuando fui y bueno, conversé con mi líder y mis líderes y todo, y me hacían ver las cosas. Entonces, fue como que, o sea, ¿por qué te das tan duro cuando te equivocas o cuando algo no te sale mal? Cuando algo te sale mal. Porque no quieres fallar. Y ese temor a fallar es ¿para qué? Para no quedar mal. ¿Y por qué no quieres quedar mal? Por tu ego, por tu orgullo, ¿verdad? Y el peor error que podemos cometer, lo digo por experiencia, es creer que no sufres de orgullo. Ese es el primer síntoma de que eres orgulloso. ¿Sí? Y sabes, el orgullo es pecado y el pecado nos separa de Dios. Y no es que Dios no nos escucha, es que inconsciente o conscientemente estamos lejos de Dios porque nos da miedo que Él no haga lo que nosotros queremos, que Él no me dé la pareja que yo quiero, que Él no me dé el trabajo que yo quiero, que Él no haga lo que yo quiero o como quiero que haga mi familia, que cambie a mi mamá. Por eso tenemos miedo, por eso dudamos, ¿sí? Y ahora todos estamos muchas veces golpeados, ¿cierto? Y por ejemplo, aceptar la voluntad de Dios es mucho mejor, pero aceptarla de verdad nos va a costar. Nos va a costar que rendir nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Por ejemplo, una pareja, ¿ya? Son amigos, se conocen, y todo lindo, se gustan y todo, y decían, pero somos amigos, y se empieza a agarrar la mano, pero somos amigos, y se empiezan a andar muchando por ahí, pero es que somos amigos nomás. Entonces, y se creen esa mentira, pero siguen haciendo las cosas mal. ¿Y qué pasa? Tú sabes que no es correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué deberías hacer? Ir, hablar, ¿sabes qué? Me gusta tal persona, guíame, ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Pero no, queremos hacer lo que nosotros queremos, darle rienda, a ver hasta dónde llega, y después si le riego, si me sale mal, ahí sí voy llorando donde el líder, llorando donde el pastor, a decir, pastor, no sé qué. ¿Y por qué desde el principio no vamos y decimos, no, hay que hacer las cosas bien? Porque sabemos que lo que hacemos, lo que estamos queriendo hacer es incorrecto, y nos van a decir, no, o nos van a decir, ahora, tienes que soltar esa emoción, ¿Y por qué no nos acercamos entonces? Porque ya sabemos la respuesta, pero no queremos que nadie nos confronte con eso. Y por eso estamos estancados. Después estamos, ay Señor, ¿por qué no haces nada en mí? Es fuerte, pero es la realidad. No estamos mal porque Dios así lo quiere. Es porque hemos tomado decisiones que hacen que nos alejemos de Dios. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Sí, entonces a veces el saber que tengo que pedir perdón porque me equivoqué, regué, metí la pata y todo, y digo, no, cuando haya chance voy a pedir perdón. Entonces vas, tienes la oportunidad y no lo haces. Eso también es pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, eso es pecado.
Entonces yo quiero animarte, o sea, no es que te vengo a condenar y decir no, sino que porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de segundas y cuartas y quintas y lo que sea de oportunidades. Pero necesitamos reconocer cuando estamos mal, necesitamos reconocer cuando no es correcto nuestro corazón, cuando no está bien nuestra situación, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, el leproso se acerca con humildad a Jesús y le responde y hace algo más. ¿Qué pasaba con los leprosos? Tenían que estar a 2 metros de distancia. Pero Jesús dice, sí quiero, y lo toca. ¿Sí? Es como que lo toca, hace algo que no podía hacer. Y sabes, así pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo que, y decirle, Señor, si tú quieres, yo sé que tú quieres, pero necesito que me sanes, necesito que me libertes, necesito que me cambies, que me transformes este carácter de perro, ¿sí? Que me cambies esto que me resiento, que siempre pienso mal de los demás, que estoy mintiendo. Necesitamos cansarnos de nuestra condición. El leproso no aguantaba más, por eso él fue y decidió ir a Jesús. ¿Sí? Entonces, y Jesús cuando nos acercamos siempre hace algo más. Y ahora, ¿cómo yo puedo ser sano? ¿Cómo yo puedo ser sana de estas cosas? Sano de todo lo que nos acontece, de este cuerpo de muerte, diría Pablo. ¿Sí? Primero tenemos que entender que nada es sanado sin que antes haya sido expuesto. Nada es sanado sin que antes haya sido expuesto. Si el leproso no iba donde Jesús hubiera de 1000 amores querido sanarlo, pero si él no se acercaba, si él no se exponía, no podía ser sano. Necesitamos meditar, reflexionar, examinar nuestro corazón, exponernos a la presencia de Dios para poder recibir su sanidad, para poder recibir su perdón. Amén. ¿Va a doler? Sí. Pero es un dolor en el cual no estamos solos. Porque la palabra de Dios dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón porque tú estás conmigo. Dios no te dice que no vas a sufrir. Él vino a darnos el ejemplo de sufrir, pero de que al mismo tiempo ese sufrimiento le dio la victoria. Amén. Entonces no permitamos que el enemigo con sus mentiras, con sus pensamientos que pone en nuestra cabeza de que no somos, de que Dios no nos acepta, de que Dios ya no nos perdona, de que ay de mí no vas a cambiar nunca. No permitamos eso. Decidamos ser valientes para exponernos y poder experimentar la sanidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. 3 cositas. Primero, ser intencionales, acercarnos a Dios para poder lograr la sanidad que Dios tiene. En Isaías 1:18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Qué dice primero? Vengan ahora. ¿Sí? Vamos a resolver este asunto. ¿Cuál es tu asunto? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu condición? Resentimiento, orgullo, inmoralidad, mentira, engaño. ¿Cuál es tu condición? Decidamos ir delante de Dios y arreglar este asunto. Que no es fácil, pero que para Dios no hay nada imposible. Amén. Por más fuerte, por más terrible que sea tu condición, así como el leproso, Dios dice que aunque sean tus pecados tan oscuros, Él los hará tan blancos como la nieve. Esa es una promesa de parte de Dios. Y con esa promesa tú puedes ir y decirle, Señor, aquí estoy. Tu palabra dice esto. Tú sabes mi condición, pero yo decido quererte. Amén. Exponer mi necesidad. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Sabes? A veces estamos heridos, ¿sí? Hay tanto en nuestro corazón, ya sea pecado, heridas del pasado, ¿sí? Que eso nos daña. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperarán. Ahora, no quiere decir que si yo, por cada pecado que voy diciéndole a Dios, Dios me va a dar $1000, porque dice,
Si es lo contrario, hablamos de que si no encubro los pecados, Dios me prospera. Pero la prosperidad que habla aquí no es una prosperidad de dinero, no es una prosperidad económica, sino que es una prosperidad, ¿sí? De libertad, de sanidad, de esperanza, de crecimiento, de vida, de madurez, de gozo, de paz. Esa es la prosperidad que recibimos cuando confesamos nuestros pecados. Cuando expongo mi herida, cuando expongo mi pecado, cuando expongo mi situación, mi necesidad, eso es lo que tengo a cambio, ¿sí? Porque Dios no nos va a patear y decir, no, tú, mijito, ya caso perdido, vaya nomás. No, nunca. Dios no está enojado contigo. Jesús no está enojado contigo. Él te ama y lo que más quiere es que vengas a Él. Que vengamos a Él. Confiesa su pecado. El lugar más seguro que tú tienes para ser quien eres realmente es la presencia de Dios. Y los que confiesan, una vez que los confiesan y abandonan, dice, recibirán misericordia. Entonces, necesitamos, una vez que confesamos, que exponemos nuestra situación, nuestra necesidad, tenemos que alejarnos también de eso. No es que yo voy todos los días y, Señor, mentí, perdóname. Voy, miento de nuevo, Señor, mentí, no. Porque si no, no es real. ¿Sí? Entonces, no permitamos, ¿sí?, que el pecado se haga carne en nosotros. Y con esto termino. Hace unas semanas, el mes pasado que fuimos a Quito, íbamos en el carro con nuestros amigos y todo a la conferencia. Y en una de esas, una de ellas dice, para. ¿Qué pasó? Para, es que me mareé, voy a vomitar. Y todo, y justo en una curva así, espérate, aguanta, ya no aguanto. Y así, entonces cuando pudo se paró, bajó así y después yo era como, perdón, sí está como medio, pero se aguantan, no mentira. Y era como que se fue por allá y era, y después dice, no puedo, decía. Y yo, vomita. Y decía, no, es que ya no puedo. Y entonces, provócate el vómito, porque tienes que vomitar. Y entonces ahí estuvimos un rato y hasta que, no les voy a hacer nada gráfico porque no les voy a contar qué comimos, porque si no. Y ya, entonces, después ya, todo bien, así un poquito mareada, pero ya después se fue durmiendo todo tranquilo en el viaje. Y sabes que a veces cuando nosotros nos guardamos el pecado, lo que nos daña, lo que nos lastima, lo que nos mata, necesitamos sacarlo como un vómito. Porque una vez después que tú vomitas, aunque es horrible vomitar, ¿sí o qué? Pero te sientes mejor. Y tienes que hacerlo para sentirte mejor. Y sabes, así es en nuestro corazón. Así es con nuestra situación, con nuestra necesidad, con nuestra condición. Hay un pastor que dice, la confesión, cuando confiesas tu pecado, es el vómito del alma. Por eso se me vino ese ejemplo. Y yo dije, wow. A veces estamos tan llenos de pecado y llenos de distracciones, las redes sociales. Les confieso, yo muchas veces amortiguaba el dolor que no quería sentir por recordar o por sentir el abandono y esa herida y el hueco que tenía en mi corazón, viendo Netflix, redes sociales, viendo videos. Y sabes, de eso Dios no tiene la culpa. Y a veces somos tan caretucos, digo yo, para decirle, Señor, tú no haces nada. Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no me escuchas? No es que Dios no te escuche. Necesitamos primero ser intencionales para acercarnos, exponer mi necesidad, confesar mi pecado. Amén. Amén. Entonces, no permitamos que el enemigo nos engañe con estas cosas, con esto que solamente nos hace retroceder, porque Dios no se olvida de nosotros, nunca. Y Dios, así como le dijo al leproso, sí quiere sanarte. Dios, Jesús, sí quiere sanarte. La pregunta es, ¿tú quieres? Porque Él está dispuesto.
Él no tiene miedo, a Él no le asusta tu pecado y tu condición, Él la conoce. Y porque Él la conoce, solamente Él puede sanarte, solamente Él puede arreglarte. Amén.